Vamos a mirar sobre el poder del Evangelio. Este Evangelio se viene predicando aquí en la tierra por más de 2000 años ya. Y esta palabra todavía, yo creo, yo no sé si usted cree lo mismo, todavía tiene poder y autoridad. Gente que ha venido a la iglesia por solo curiosidad, porque alguien los invitó, pero esta palabra ha penetrado el corazón de ellos y ha hecho una obra muy especial. Hace aproximadamente, por así decir, un poco de más de 65 años, llegó el Evangelio al Ecuador y comenzaron con unas pocas familias, pero le damos gracias a Dios que ya estamos cerca de los 100,000 convertidos al nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué ofrece este Dios? ¿Qué hace Dios? Lo que Dios hace es algo sobrenatural. Porque no se puede explicar de otra manera que un mensaje hablado pueda llegar a la vida del hombre y pueda comenzar a transformar la vida del hombre y comience a darle esperanza y comience a darle vida y comience a cambiar la tristeza en gozo. No se puede explicar. Alguien dijo por allá, ya te lavaron el cerebro. Es que Dios va más allá del cerebro. Dios comienza a tratar aquí adentro, en el corazón, en la vida, y luego cuando Dios se mete acá adentro, el hombre, el ser humano comienza a cambiar. Nos regaló una esperanza. Hace más de 30 años yo entregué mi vida a Cristo y hermanos, 30 años caminando con el Señor. Y han sido algo muy especial, 30 años de gozo, 30 años de felicidad, 30 años de paz. Y aquí hay hermanos que no tienen 30, tienen 45, otros tienen hasta más de 45. Gracias al Señor, y todavía están acá. Es que esto no es algo pasajero, esto no es solamente de que alguien te lavó el cerebro. No, Señor, es que cuando Dios se mete acá adentro, la vida de uno cambia, la vida de uno es diferente, toma un rumbo diferente, nos hace nuevas personas, y todo lo que tenemos el día de hoy es gracias al Señor Jesucristo. Cada uno tenemos una historia, ¿verdad? Cada uno tenemos una historia. Hace aproximadamente un poquito más de 53 años, una señora que quedó huérfana de padre y madre. Su papá murió por una gangrena en el pie. Siendo esa señora una niña de unos 5 o 6 años, no más, se crió una parte en un internado, un convento. Otra parte se crió con una gente pudiente, sola. 3 hermanos eran ellos nada más, cada uno después que murió el papá de ellos, luego murió la mamá también. Cada uno tomó un rumbo diferente, a donde les llevó, como la gente dice por allá, donde les llevó el viento. El uno se fue a Guayaquil, el otro se fue hasta Quito. Y así la vida de cada uno de ellos. El otro se quedó por allá en Cuenca, la tierra natal de ellos. Pero cuando ya grande conoció a alguien que le engañó y con esa persona tuvo 2 hijos. Luego de aquello, ese hombre se fue y la dejó abandonada con sus 2 hijos.
muy católica, muy devota a todos los santos, criada en un convento, tenía toda su santería allí colgada dentro de pronto de una repisa. Pero en esa desgracia que vivía esa mujer, su hijo menor, pequeño, aprendiendo a caminar, se acercó a una mesa y tomó una bandeja de agua hirviendo, por así decirlo, y el agua hirviendo cayó sobre todo el cuerpo del niño y el niño quedó hecho una llaga completa. Cuando iba en los buses aquella mujer, la gente la miraba y le daba lástima. Y sin pedir limosna la gente le regalaba unas monedas a aquella mujer. Una desesperación tan grande, una angustia, un dolor tan grande, por así decirlo. Madre soltera de 2 hijos, con su hijo quemado, lleno su cuerpo de llaga. La ciencia no había mucho aquello para tratar de pronto las quemaduras en aquel entonces. Pero hermano, hubo un hombre que le dijo: oiga, le invito a una reunión donde vamos a adorarle a Dios. Y ella fue a esa reunión y escuchó esta palabra que pareciera a veces que no hace nada, pero esta palabra es viva, esta palabra tiene poder. El solo hecho que tú llegues a este auditorio y te sientes a escuchar la palabra, algo ya está haciendo la palabra de Dios en nuestra vida. Qué bueno los amigos cuando llegan a la iglesia. La invitación que te llevamos no es nuestra. La invitación que te llevamos es divina, es del cielo. Somos los mandaderos de Dios nada más en esta tierra. Nada es nuestro. Nada. Y Dios nos libre y nos guarde. Gracias a Dios, aquí yo no he escuchado lo que sí he escuchado en otras iglesias, de los ancianos de esas iglesias, cuando han dicho: esta obra ha crecido por mí, y de pronto se jactan, ellos se enseñorean, y a veces a uno le dice: ¿cómo que por ti? No seas fascineroso, no seas de pronto orgullosa. Esta obra no crece por nosotros, esta obra crece porque el dueño de esta iglesia es el Dios Todopoderoso. El que convence, el que cambia, el que transforma es Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que aquí no es nada, ni nadie, ni el que siembra, ni el que riega. Aquí el que se merece toda la gloria es el que da el crecimiento a esta obra maravillosa. Y ahí es cuando uno comienza a entender algunos pasajes de la Biblia. Separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, sin Dios no somos nada ni nadie. Solo invita a la gente y deja que Dios haga el resto. Llegó esa mujer a la iglesia y predicaron la palabra. Un sermón tranquilo. Parece que no pasó nada. Pero el pastor, antes de que se vaya esa mujer, le dijo: señora, permítame orar por su hijo. Permítame hacer una oración. Y como que ella con sus santos, porque cuando uno llega a la iglesia evangélica, uno piensa en sus santos, que los va a traicionar. ¿Y qué dirán y qué pensarán los santos ahora? Porque eso se piensa muchas veces.
Como que los vamos a traicionar y se van a enojar. Y si nos pasa algo por esos días, decimos castigo de Dios por ir a la iglesia evangélica. No nos damos cuenta que es al revés. No es castigo de Dios. Es que las cadenas se están rompiendo para que tú quedes libre de esas ataduras de idolatría y de esclavitud que antes teníamos. Y el pastor le dijo, sin compromiso, señora, solo permítame orar por su niño. Y la señora le dijo, listo, oren. Y oraron por ese niño. Y hay algo que sucedió al siguiente día, cuando la señora fue a ver a su niño que estaba en la cama. En la noche había bajado la mano poderosa de Dios sobre ese niño. Y había sanado toda esa quemadura. El Dios de esta iglesia es un Dios poderoso. El Dios de esta iglesia es un Dios grande. El Dios de esta iglesia es un Dios de poder. Por eso dice la Biblia, no me avergüenzo del evangelio, porque este evangelio es potencia de Dios, es autoridad de Dios, que cambia, que transforma, que hace milagros. Eso es el evangelio de Dios, es la buena noticia de Dios para toda la humanidad. Desde allí comenzó una nueva historia. Esa señora se dio cuenta que todos los santos que ellos tenían no hicieron nada, porque ella les había clamado, les había llorado, les había prendido velas. Pero el Dios de esta iglesia, con una oración sencilla, hizo lo que todos los santos no pudieron hacer. Porque el Dios de esta iglesia es un Dios que oye. El Dios de esta iglesia es un Dios que responde. El Dios de esta iglesia es el Dios que saca la cara por nosotros. El Dios de esta iglesia no nos deja avergonzados jamás. ¿O te ha dejado alguna vez a ti de pronto avergonzado? Jamás nos ha dejado avergonzados. Y comenzó una nueva historia para esta mujer. Al conocer el poder de Dios, ella pensó que era algo grande, algo de pronto que jamás había visto ella, un poder tan palpable. Con una sencilla oración, la mano poderosa de Dios le había otorgado un milagro a esta mujer. Y hay algo especial, que cuando uno conoce a este Dios maravilloso, uno no puede quedarse callado. Uno quiere compartir a este Dios a toda la familia. Sus hermanos estaban viviendo en Guayaquil y de Quito dejó todo botado y se fue a Guayaquil con sus 2 hijos. Y allá se criaron esos 2 muchachos. En la adolescencia tomaron malas decisiones. Varias veces estuvieron a punto de perder la vida sus 2 hijos. Pero la oración de esta mujer era más insistente. 3, 4 de la mañana se cuenta que esta mujer se levantaba y doblaba su rodilla. Mientras a veces sus hijos estaban afuera emborrachándose, haciendo cosas malas, había una mujer de rodillas que le había creído que esta palabra tiene poder y tiene autoridad. Nos hace falta creerle a esta palabra, nos hace falta leer más esta palabra. Tomaron malos pasos sus hijos. Pero un día, ese joven al que Dios le había hecho un milagro, sufrió un accidente cuando tenía 14 años. En la vía Chongón iba cruzando la calle
Y no se dio cuenta, no era la autopista de ahora, era una sola vía. Nada más había allí en la vía Chongón. Y vino una camioneta que venía a toda velocidad y chispeó a ese joven y lo tiró sobre el pavimento. Y venía un tanquero y lo iba a rematar, pero una señora que por ahí andaba desvió al tanquero y sacó al joven a la orilla. Y a veces, hermanos, nosotros no sabemos todo lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Y a veces somos hasta mal agradecidos porque ese joven había recibido el milagro que cuando era pequeño Dios le había sanado de sus quemaduras. Pero nos olvidamos de Dios. Nos alejamos de Dios. Pero Dios es rico en misericordia. Yo tengo un Dios muy bueno. Un día, en un pleito de pandillas, ese joven se quedó en la mitad de la calle con otros amigos. Y vino la pandilla por un lado y otro por el otro lado. Y de ambos lados comenzaron a dispararle a ese joven que estaba en medio. No sé por qué no le llegó una bala ni un perdigón a ese joven. De pronto en ese entonces no sabía por qué, pero ahora yo sí sé por qué. Primero, por las oraciones de esa mujer. Segundo, porque Dios es bueno y Dios tenía propósitos. A los 18 años ya estaba ese joven alcoholizado, borracho, perdido. Su vida había perdido sentido. A los 24 años, cuando ya no sabía qué hacer ese joven con su vida, Jesús se le cruza en el camino. Cuando otro joven con una cartuchera doble cañón le apuntaba en su sien y le dijo: hoy te mueres. Pero la gente no muere cuando la gente dice que tú vas a morir. Nuestra vida o la vida de los seres humanos no depende de nosotros, depende de un Dios que está arriba en los cielos. Y Él es el que pone el fin a nuestros días, o Él es el que alarga nuestros días. En esa situación difícil, adversa, Dios comienza a hablarle a su conciencia. Y no tuvo otro camino que hacer que entregarle su vida al Señor Jesús. Y cuando pasan los años, tú logras entender y cada día te asombras más de la misericordia y el favor de Dios para cada uno de nosotros. Porque lo que yo te estoy testificando puede ser la vida de cualquiera de ustedes. ¿Cuántas veces la muerte te estaba rodeando? ¿Cuántas veces la muerte quiso llevarte? ¿Cuántas veces has estado ya de pronto sin esperanza? Y alguien dijo: ya no hay esperanza para él. Pero Dios dijo: no, detente, muerte. Sale de aquí. Yo tengo un propósito con esta vida. Yo tengo un propósito con este joven. Yo tengo un propósito. Arabaí, arabasí, abaí. Dios es grande. Y fue un 24 de diciembre de 1994 cuando este joven entregó su vida a Jesús. Cuando llegó este joven a la iglesia, uno se siente nada, porque uno siente que en este lugar hay un Dios grande, poderoso, hay un Dios santo,
Y uno mira hacia uno mismo y uno dice que uno es pecador. Hermano, no tiene ni la fuerza para alzar los ojos al cielo y clamarle a Dios. Porque la bajeza de uno que uno tiene no le da la valentía, no le da las fuerzas para alzar la cabeza al cielo. Pero seguimos diciendo, este Dios es un Dios bueno. Este Dios es un Dios grande. Este Dios es un Dios maravilloso. Ese niño quemado fui yo. Ese joven rebelde era yo. Ese joven que perdió el sentido de la vida desde los 18 años. Ese era yo. Y hay algo que yo no entiendo, cómo es el amor de Dios tan grande, porque no se puede explicar el amor de Dios, porque es demasiado grande, Dios es demasiado bueno. Yo fui criado en un aula de escuela dominical. Lamentablemente a una edad tomé una decisión errada, pero yo estuve en una escuela dominical desde mis primeros años hasta los 12, 13 años de mi adolescencia, y luego dije, no quiero saber nada de Dios, y me alejé de Dios. Y no solo yo, nos alejamos un grupo. Lamentablemente vivíamos en un barrio suburbano donde las pandillas, la delincuencia era el pan nuestro de cada día. Algunos de los que nos apartamos del camino del Señor, hermanos, no llegaron a los 18, 20 años. Algunos murieron. Algunos me recuerdo que fue compañero de aula. Hermano, murió de pronto avaliado. Pero yo miro mi vida. Digo, Señor, ¿por qué me alargaste a mí la vida? ¿Por qué? Que uno no entiende tanta bondad de Dios para con uno. Uno no lo entiende. Resabiado, rebelde, malcriado, desobediente, haciendo cosas que a Dios no le agrada. Pero sin embargo, el amor de Dios siempre estuvo conmigo. La bondad de Dios siempre estuvo a mi lado. El favor de Dios siempre fue grande para conmigo. Uno llega a la iglesia y si alguien le dice, tú vas a ser pastor, uno dice, sale de aquí, loco, estás hablando bobadas, estás mal de la cabeza. Y uno decía en su mente, con que Dios me regale el privilegio, aunque sea de barrer la iglesia, yo soy el ser más feliz de la tierra. Pero los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Si me hubieras preguntado hace de pronto unos 27, 28 años atrás, que ya tenía 2, 3 años de vida cristiana, tú vas a ser pastor, tú estás loco. Tú vas a ocupar algunos cargos en nacional, no, tú estás loco. No, tú vas a ser supervisor de un distrito, no, tú estás loco. Tú vas a ser misionero, no, tú estás mal de la cabeza. Pero Dios toma a veces lo más pequeño, lo más sencillo, lo vil, lo menospreciado del mundo. Dios toma para darle una lección a todas las generaciones de hoy, que para Dios no hay nada imposible.
Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. A Dios no le cuesta nada tomar un joven por allá perdido en drogas, en borrachera, y traerlo acá y limpiarlo acá y darle una nueva identidad y hacer de ese joven un instrumento agradable en las manos de Dios. Oiga, este evangelio es tan especial. Dice que es poder de Dios. Es dinamita de Dios para transformar de algo deshonroso. Él lo hace algo honroso. De algo indigno, Él lo hace digno. Ese es el Dios que predicamos en esta iglesia. Yo sigo creyendo que este evangelio es poder de Dios. Lo que hace falta es que abramos nuestra boca y comencemos a hablar del amor de Dios. No eres tú ni soy yo, es la palabra la que hace el efecto. Mientras tú enseñes palabra de Dios, tú quédate tranquilito, porque el Señor dice que esta palabra no vuelve vacía jamás. Esta palabra tiene poder y autoridad. Dios me transformó a mí hace 30 años ya. Me trajo a este camino maravilloso y santo. 30 años caminando con Dios. Ha sido los 30 años más felices de mi vida. Servirle a Dios es un privilegio, servirle a Dios es una honra, servirle a la iglesia de Ambato es una honra y un privilegio que Dios me regaló. Cuando no era digno, Él me hizo digno. Cuando yo no me lo merecía, Él me ha regalado tantas cosas. Gracias a Dios por la gracia derramada sobre este su siervo y su familia, que nos ha regalado grandes privilegios. Servirles a ustedes. Y en estos días, a veces nos sentimos un poquito mal, pero no por el trato malo, no, sino porque son demasiados tratos especiales que nos han dado. Y uno dice, uno no merece tanto. Porque uno no vino acá para de pronto que alguien o con la mentalidad para que me den este trato, para que esto o aquello. No, yo solo vine a servirle a Dios desinteresadamente. Y al terminar este sermón digo, gracias Señor, porque este evangelio es poder tuyo, que transformó mi vida y ha transformado la vida de toda la iglesia del Señor aquí en Ambato Central, y nos ha hecho una nueva criatura. El Señor Jesucristo nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha dado su nombre. Ahora tú eres especial tesoro de Dios, iglesia del Señor. Hay cosas más grandes para Ambato. Sigue predicando, porque esta palabra es poder de Dios para salvación a todos los que oyen este mensaje glorioso. Si me transformó a mí, puede transformarte a ti también, amigo. Si le dio sentido a mi vida, puede darle sentido también a tu vida.
Yo no te predico un diosecito, yo te predico al único Dios verdadero, grande y poderoso, capaz de hacer lo que el hombre no puede hacer retroceder a la muerte, hacer retroceder un cáncer, hacer retroceder las huestes de maldad. Esto es mi Señor Jesucristo. En esta hora vamos a darle gracias a Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es lo más especial que me ha pasado en mi vida, porque el Evangelio es lo más hermoso que me ha pasado. Conocer esta palabra, conocer a Jesús, ha sido lo más especial. Ese afecto, ese amor, ese aprecio que nos tenemos, lo hizo el Evangelio. Porque el Evangelio une. El mundo divide, el diablo divide, pero Dios une. Nos ha hecho una familia especial. Eso se lo debemos a Jesús. No me avergüenzo. Lo más grande ha sido conocerte, Señor. Lo más grande ha sido seguirte, Señor. Lo más grande ha sido guardarme para ti, Señor. Lo más grande ha sido servirte, Señor.